todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos nuestros compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a nuestras compañeras que trabajan en el grupo del capítulo central, María Josefa a mi derecha, Aurea a mi izquierda. Saludos. A todos ustedes los que también nos siguen en el programa de Literatura Visión y, bueno, pues a todos los que están hoy con nosotros. Les deseamos muy buenas tardes y tenemos aquí un programa especial para el día de hoy. Al comenzar, han escuchado el poema, un poema que a mí me atrae mucho, incluso ustedes tienen que haberlo visto varias veces en este programa, porque es el emprendimiento de cada ser humano y se trata de nuestro estimado, querido y gran poeta, el poeta autor Antonio Machado, y su poema Caminante, no hay camino. Y como siempre, nuestro amigo Joan Mora lo está declamando. Bueno, eso es yo diría que es como una oración, porque cuando ese poema lo inspiró nuestro amigo Antonio Machado, y le digo amigo porque
todos los que escribimos un poquito de poesía, los que creemos que somos poetas, pues nos identificamos unos con otros dentro de un punto de amistad. Entonces hoy tenemos un programa muy interesante, como les dije, y vamos a tratar de la literatura. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bueno, pues entonces, ¿qué es la literatura? Porque todos hablamos de literatura, pero ¿qué cosa es la literatura per se? Según la Real Academia Española, la RAE, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y por lo tanto abarca tantos textos escritos como literatura escrita, también como hablados o cantados, que es la literatura, se conoce como la literatura oral, o mejor dicho, la forma en la que se manifiesta el arte a través de transmisiones orales y escritas. Literatura es arte que utiliza la palabra como medio de expresión, ajustándose a códigos estéticos que varían en los distintos periodos históricos, movimientos artísticos o autores individuales. La literatura es de importancia porque se puede expresar en prosa o verso, proporcionando conocimiento al mundo que nos rodea. Finalmente, debemos resaltar que la literatura escrita se relaciona con los poemas, narraciones y textos. ¿Cuál es la importancia del estudio de la literatura? Bien, la literatura te permite vivir experiencias en las culturas y creencias de otros. Se entiende la cultura y creencias que eres más capaz de comunicarte eficazmente con ellos. Cada persona que conocemos tiene una mezcla distinta de conocimientos, creencias y experiencias, también conocida como literatura comparada, que es la rama de la historia de la literatura que estudia las relaciones entre las producciones literarias de diferentes países. Esto nos sirve de gran ejemplo y precisamente este es el título de este programa, Literatura Visión, porque ustedes dentro de esta visión están viendo lo que es la literatura y esto es precisamente la idea que lleva nuestro programa, que es la literatura comparada, o sea, las relaciones que existen entre las producciones literarias de los diferentes países. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué es la literatura y su forma? Cuando hablamos de literatura pensamos en un conjunto de textos escritos. Sin embargo, muchos textos literarios se transmiten de viva voz, como las canciones, los poemas, leyendas. Diferencias entre la literatura oral y escrita. Vamos a verlo. La literatura escrita suele ser un poco más extensa, por ende, utiliza más recursos lingüísticos. La literatura oral es aquella que, transmitida de forma corta, puede expresar gestos. El lenguaje oral se refiere a la comunicación entre personas mediante el uso de sonidos, palabras y frases. Esta forma de expresión no escrita es uno de los primeros lenguajes que desarrollan los seres humanos para comunicarse unos con otros y obtener información. El lenguaje oral también ayuda a construir relaciones interpersonales, ya que facilita el diálogo y la colaboración entre dos o más individuos. Además, es un medio ideal para compartir historias e información, así como disfrutar del placer que supone hablar con otros miembros del grupo social alrededor. La escritura suele ser permanente y por lo general los textos escritos no pueden modificarse una vez que han sido impresos o escritos. El habla, por su parte, es generalmente transitoria, a menos que se grabe. Y los hablantes pueden corregirse a sí mismos y cambiar sus emisiones a medida que avanzan. El lenguaje escrito tiende a ser más complejo e intrincado que el discurso, con oraciones más largas y muchas cláusulas subordinadas. La puntuación
y el diseño de los textos escritos tampoco tienen equivalente hablado. La literatura como arte. Según Sionaye Cabanilla, ella hace este análisis, que es muy interesante, por eso lo traemos. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, que emplea como medio de expresión el lenguaje oral y escrito. Utiliza las palabras como herramientas para su construcción. Persigue la belleza y la reflexión, no solo mediante el empleo de figuras retóricas, sino también es definitivamente el arte de la expresión por medio de la palabra. La literatura en los pueblos primitivos tiene un origen sagrado o místico y por consiguiente sus temas son religiosos. La forma literaria en esta primera época es oral o verbomotora y el ritmo de las palabras fija las composiciones y motiva su fiel transmisión, ya que en sus inicios esta literatura sagrada adopta las tres formas clásicas que son la lírica, la épica y la dramática. Podemos verlo esto precisamente en la tragedia griega. Ahora les dejo con nuestra querida María Josefa que continúe con esta temática. Adelante, María. Muchas tardes, queridos amigos. Gracias por cómo nos siguen y cómo nos apoyan en este tipo de programa que estamos presentando todos los meses, 2 veces al mes. Yo continúo con la lectura de hoy, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, es de una importancia suma. La caída del Imperio Romano de Occidente abre Europa a un nuevo período. La vida monástica contribuye a la creación de una lectura sagrada en latín, la cual conserva el recuerdo de los géneros clásicos. Por el contrario, en el pueblo se produce, en cierta forma, la génesis de la literatura, dando lugar a una reaparición en las nuevas lenguas romances de la epopeya, de una lírica, de un verdadero sentimiento poético y de una dramática nacida en la liturgia de la Iglesia. La literatura teológica y erudita, al encontrar una personalidad de la fuerza poética de Dante, da lugar en lengua vulgar a una obra única, la Divina Comedia. La evolución de la lengua popular al llegar al siglo XVI nos da ya 2 grandes figuras, Petrarca y Boccaccio, que pueden considerarse los creadores de la poesía y la novela moderna. Los siglos XVI y XVII son de gran fecundidad en todos los órdenes, dentro del ritmo evolutivo de las creaciones literarias aparece el arte dramático, profano y en lengua vulgar. ¿Cuáles son las características de la literatura como arte? La literatura es una de las bellas artes y se la entiende como la evocación de ciertas sensaciones, impresiones o reflexiones en el lector a partir de obras narrativas, descriptivas o reflexivas, cuya naturaleza puede y suele ser ficcional, es decir, no necesariamente son extraídas de la vida real. Las 7 características que definen la literatura. Antigüedad de la literatura. La literatura es una expresión artística muy antigua, por lo cual es difícil establecer su punto de origen. Género de la literatura. La literatura está compuesta por diferentes géneros o categorías que permiten clasificar las obras literarias según su contenido y estructura, función poética, lenguaje connotativo y figuras literarias.
artes literarias proviene de la unión de arte y literatura. Ambas se unen para mostrar cómo las palabras pueden ser un digno signo del arte y la historia. En esta entrada hablaremos más sobre las artes en la literatura y las obras más conocidas en la actualidad. Arte y literatura, una unión que trasciende en historia. Ante nada, ¿a qué se le llama arte? Según el diccionario Merriam-Webster, la palabra arte no es más que el uso consciente de la habilidad y la imaginación creativa, especialmente en la producción de objetos estéticos. Entonces, al unirse con la literatura, es la habilidad de crear o plasmar la hermosura de las palabras en una obra, que es el concepto de literatura como arte. Con la lectura de obras literarias se consigue el desarrollo de ese lenguaje, que es de suma importancia en un mundo como en el que estamos viviendo, porque en la medida en que una persona sea más capaz de dominar la palabra, será menos susceptible de manipulación. ¿Qué es la literatura oscura? La fantasía oscura es un subgénero de la ficción fantástica que puede referirse a obras literarias, cinematográficas y artísticas, en general, que combinan la fantasía con elementos de terror. La fantasía oscura suele ser etiquetada como literatura oscura. Es aquella capaz de incorporar elementos fantásticos con temas poco dulces, amables y mágicos. En estos libros prevalecen las escenas dramáticas, la venganza y la maldad. La definición de fantasía oscura aún es un poco ambigua. Sin embargo, a grandes rasgos, la literatura oscura se caracteriza por su tono mórbido, sangriento y por la presencia de seres capaces de lograr sus objetivos sin importar cuántas personas mueran en el proceso. La fantasía oscura es etiquetada como aquella que narra fuerzas malignas, elementos fuera de la comprensión humana, y en esas historias la mayoría de las veces hay sangre de por medio. Los libros de la literatura oscura suelen estar ambientados en un mundo propio con un lenguaje único, al igual que personajes que salen de la norma. Hasta aquí llega la parte mía, y con cariño le cedo la palabra a Aurea. Gracias, María. ¿Qué es la novela negra? Características de este misterioso género, por Judith Vives. Desde hace ya unos años, la novela negra vive un auténtico boom y sus lectores se cuentan por millares. ¿Quién sabe si es porque este género nos permite canalizar y dar rienda suelta a nuestra parte más oscura y perversa, o porque nos ayuda a activar el cerebro a la hora de analizar pistas y hacer deducciones para descubrir al asesino? Lo cierto es que las historias de misterios, muertes, crímenes e investigaciones policiales parece que nos enganchan de lo más. Así lo demuestra el fenómeno del true crime, que ha encontrado en películas y series un campo ideal para seguir abonando nuestra faceta más negra y criminal. Pero mucho antes de que existiera ni siquiera el cine, las novelas sobre crímenes ya fascinaban y enganchaban a los lectores con sus truculentas historias. ¿Conoces el origen de la novela negra? Su relación con la novela policíaca y su evolución a lo largo del tiempo. En este post explicamos qué es la novela negra
y las características de este misterioso género. ¿Qué es la novela negra? Lo primero es definir la novela negra. Se trata de un tipo de novela policíaca en la que más que la resolución del crimen per se, lo más interesante es el retrato de la ambigüedad moral de los personajes y la sociedad en que se mueven. En la novela negra, la línea entre buenos y malos queda muy difuminada. Todos los personajes tienen algo de decadente y perdedor. El nombre de novela negra proviene de diferentes fuentes. Por un lado está la revista estadounidense Black Mask o Máscara Negra, fundada en 1920 y que publicó relatos de los que serían los grandes pioneros del género, como Dashiell Hammett o Raymond Noir. Serie Negra, su colección de precisamente novela negra. La novela negra tiene mucho en común con la novela policíaca, un género que nació en el siglo XIX a partir de algunos relatos de Edgar Allan Poe. En ese tipo de novelas, el objetivo principal es plantear un crimen o suceso en forma de enigma que se debe resolver. Por eso se conoce también con el nombre de novela enigma. Aquí podríamos hablar de las novelas de Sherlock Holmes, Hércules Poirot o el inspector Maigret. A medida que este género policíaco evoluciona, surgirá un nuevo estilo que se convertirá en lo que hoy conocemos como novela negra. ¿Y de qué se trata la novela negra? Principalmente, este tipo de libros nos presentan un crimen y su resolución. Pero, a diferencia de la novela policíaca, la descripción de personajes y ambientes tiene tanta o más importancia que las pistas y detalles que nos puedan ayudar a resolver la trama. La novela negra hoy en día. Con el tiempo, la novela negra ha ido evolucionando e introduciendo nuevas influencias. Así, por ejemplo, ha surgido la novela negra nórdica. Si eres amante de este género, seguro que eres fan de Millennium y de las novelas de Henning Mankell, Jo Nesbø o Camilla Läckberg. La novela negra nórdica se caracteriza por el uso de un lenguaje más periodístico y por el retrato social que siempre encontramos en estos libros. ¿Por qué leemos novela negra? Según Victoria Monera, cuando un lector encuentra una buena novela negra, bien sea policíaca o de intriga o de detectives, el nombre no importa demasiado. Pero sí, como su corazón late más rápido, sabe que durante unos días no va a poder soltarla de su mano y que va a olvidarse de comer y dormir. Leerá una página y después otra y otra hasta llegar al desenlace que por fin lo dejará libre. Esa podría ser una definición de la novela negra. En los últimos años ha sido un género que está muy de moda. Realmente necesitaba un empujón porque llevaba una temporada algo olvidada. Su estructura, evolución, personajes y características la convierten en un género literario tan apasionado que ha permanecido desde sus orígenes hasta el día de hoy. Y pienso que la novela negra vivirá por siempre. Ahora los dejo y ojalá haya sido del agrado de todos y en espera de sus comentarios. Gracias a todos nuestros amigos de Literatura Visión. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues esperamos que este trabajo haya sido del agrado de todos ustedes y pues continuamos, como siempre, con el orden de nuestro programa y ahora
como siempre traemos a nuestro querido don Luis Alberto Ambrogio, que sigue con su ciclo de El Siglo de Oro Español, y hoy nos presenta a don Luis de Góngora. Adelante, adelante, doctor. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy contento de estar con ustedes aquí compartiendo esa pasión por la literatura. Nosotros también muy contentos de tenerle. ¿Qué nos trae en esta tarde, según siguiendo el ciclo del Siglo de Oro? Exactamente. Bueno, en el segmento anterior hablé de Francisco de Quevedo y mencioné que iba a hablar en este segundo segmento, Luis de Góngora, otras de las grandes figuras destacadas del Siglo de Oro español, y sobre todo de la, tradición del concertismo. Él nació en España en 1561, llamado Luis de Góngora y Argot. Él nació como Francisco de Quevedo en una familia acomodada, una familia noble. Estudió en la Universidad de Salamanca y luego fue nombrado racionero en la Catedral de Córdoba, desempeñando así varias funciones, y estas funciones le brindaron la oportunidad de viajar por España. Su vida fue una vida así, en ese sentido, muy disipada, y compuso, por supuesto, composiciones satíricas, burlescas, irónicas y profanas, y esto, por supuesto, le valieron más de una amonestación del obispo, como lo que pasó en 1588. En 1600, entonces estaba diciendo que en 1603 se hallaba en la corte, que había sido trasladada a Valladolid, buscando, de mejorar su situación económica, y entonces en esa época escribió algunas de sus letrillas más ingeniosas y estableció una amistad muy fecunda y muy provechosa con Pedro Espinosa, y se enfrentó ahí a Francisco de Quevedo y empezó su rivalidad. Luego fue instalado definitivamente en la corte a partir de 1617, nombrado capellán de Felipe III, lo cual, como lo revela su correspondencia, no alivió sus dificultades económicas que lo acosarían hasta la muerte. En sus primeras composiciones, hacia 1580, se adivina en él ya la implacable vena satírica que caracterizará buena parte de su obra posterior. Pero al estilo humorístico y ligero de esa época se le unirá el otro, que es el elegante y culto, que aparece en los poemas dedicados al sepulcro del Greco o a la muerte de Rodrigo Calderón. En la fábula de Píramo y Tisbe de 1617 se producirá una unión perfecta entre ambos registros o ejes discursivos que hasta ese entonces se habían mantenido separados. Entre 1602 y 613 compuso los poemas extensos titulados Soledades y la fábula de Polífemo y Galatea, ambos de extraordinaria originalidad, tanto temática como formal. Las críticas llovieron sobre estas dos obras, en parte dirigidas contra las metáforas recargadas con extremo, y a veces se calificaron como indecorosas para el gusto de esa época. Pero ese rasgo típico del barroco que también suscitó polémica, Góngora rompió con todas las distinciones clásicas entre géneros lírico, épico e incluso satírico, y rompió no solamente desde el punto de vista de los ejes discursivos, sino también con su estilo, incluso con su lenguaje.
algo que a mí me hace pensar mucho en el tris de César Vallejo. Pero, por ejemplo, Juan de Jáuregui compuso su antídoto contra las soledades y Quevedo lo atacó a Luis de Góngora con su malicioso poema «Quién quisiese ser culto en solo un día». Y sin embargo, Góngora se felicitaba de la incompresión con que eran recibidos sus intricados poemas extensos. Y dice él, por ejemplo, «Honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes». Esa es la distinción de los hombres cultos. De ahí es esa contraposición, como cité al comienzo, entre el conceptismo de Francisco de Quevedo y el culteranismo de Luis de Góngora. Pero es interesante digamos, la mezcla de estas dos características y que creaban tantos problemas entre los intelectuales de la época. Realmente un rasgo típico del barroco que también suscitó polémica es el hecho de que Góngora rompió con todas las distinciones clásicas de estos géneros, como antes dije. Pero sin embargo, el estilo gongorino es sin duda muy personal, lo cual no es óbice para que sea considerado como una magnífica muestra del culteranismo barroco, por ese aspecto personal, pero no deja de estar ubicado en esa tradición. Su lenguaje destaca por el uso reiterado del cultismo, sea del tipo léxico o sintáctico, por ejemplo el acusativo griego o imitación del ablativo absoluto latino. La dificultad que entraña su lectura se ve acentuada por la profusión de inusitadas hipérboles barrocas, hiperbatones y desarrollos paralelos, así como la extraordinaria musicalidad de las aliteraciones y es su léxico colorista, rebuscado, pero genialmente original. Su peculiar uso de recursos estilísticos, que se le criticó muchísimo, sin embargo ahonda de hecho en una vasta tradición lírica que remonta a otros como Petrarca, Juan de Mena o Fernando de Herrera. A la manera del primero gusta Góngora de las correlaciones y plurimembraciones, no ya en la línea del equilibrio renacentista, sino en la del retorcimiento barroco. Su vocación arquitectónica de su poesía, digamos, y perífrasis, le dan un aspecto original, oscuro, si cabe por todas las aportaciones simbólicas y mitológicas, también extremado en esa procedencia grecolatina. Su fama fue enorme durante el barroco, aunque después su prestigio y conocimiento de su obra descayeron muchísimo a través de los siglos. Esto hasta bien entrado en el siglo XX, cuando la celebración del tercer centenario de su muerte, en 1927, congregó a los mejores poetas y literatos españoles de la época, conocidos desde entonces como la generación del 27, que es una generación con la que muchos nos relacionamos nosotros, por ejemplo, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernudas, Miguel Hernández, entre muchos otros, por supuesto. Esta generación lo revalorizó críticamente y definitivamente, de hecho usando muchas de sus características. Ese lenguaje extraordinariamente ricos,
metáforas exaltadas, como dije anteriormente, latinismos, las mitológicas referencias, voces sonoras y vivas de referencias medievales, en fin, todo eso en su poesía religiosa como en la profana siempre ha sido parte de admiración de la generación del 27. Las obras más importantes de Góngora son muchísimas, pero vamos a solamente destacar algunas, por supuesto. Por ejemplo, la Soledades es una de las obras más importantes de esta figura poética. Las Soledades de Góngora se compuso, una obra que compuso entre el año 1613, siendo así uno de los más famosos del poeta. Fue escrito en silva y los versos siguen de forma indeterminadas por heptasílabos y endecasílabos, rimando de forma completamente libre. Una de las características precisamente importantes de su, digamos, predecimiento de la generación del 27 y de las vanguardias. Góngora pudo finalizar, digamos, una parte que lleva el nombre de Dedicación al Duque de Béjar y las dos primeras Soledades. El argumento del poema cuenta la historia de un joven náufrago que llega a una isla y es recogido por los cabreros del lugar, quienes le hacen terminar asistiendo a una boda. Y esta acción ocupa 3 días, en fin. No voy a detallar todos los detalles de esta obra, pero en ella, por ejemplo, hace unas referencias interesantísimas a la mitología y una bella descripción de la naturaleza detallada y atrapa tremendamente al lector. Este poema está inspirado en el episodio de Nausíaca de la Odisea y es todo un ejemplo de la utilización del tópico literario, menosprecio del corte y alabanza de aldea. Y la naturaleza se muestra, se estudia, se ve, se revela como la no corrompida frente al mundanal ruido de los pueblos, cortesanos, comerciantes, etc. El otro poema importante de la obra de él, importante, es la fábula de Polifemo y Galatea, que es un poema de contenido mitológico que publicó en el año 1612 y podemos enmarcarlo en el género de un poema épico de corta extensión. Ahí, en este poema, Luis de Góngora recrea la historia de Polífemo, hijo de Poseidón, que aparece narrada en la Metamorfosis de Ovidio. Obviamente hay grandes diferencias entre la versión de Ovidio y la de Góngora, porque Góngora termina convirtiendo la historia en un drama en lugar de una ironía inicial, como era la intención de Ovidio y la expresión de Ovidio en su obra. Bueno, muchos más detalles podríamos discutir, pero vámonos a otra de sus grandes obras, titulada Fábula de Píramo y Tisbe. Fue escrito en el año 1608 por un estilo con versos octosílabos, con rima asonante en vez de consonante y algún verbo suelto, verso libre. Es considerado en sí un romance y es uno de los manuscritos considerados como los más complejos y de difícil comprensión, ya que utiliza un amplio repertorio de palabras con diferentes significados cada una de ellas y los neologismos y cultismos que aparecen a lo largo de todo el poema. Y caracteriza esto lo que estaba resaltando de Góngora en términos de su originalidad genial y que luego
ha resurgido en la generación del 27 y las vanguardias. El tema principal de este poema es el amor de dos jóvenes en Babilonia y todos actos que llevan a cabo para estar juntos y que termina desembocando en la muerte a causa de una confusión. Lo burlesco y lo sublime, precisamente en este fin, se entremezclan, dando lugar a la sublimación en este poema. Bueno, el otro es el panegírico de Luis de Góngora, titulado, que escribió en 1617, titulado simplemente El Panegírico. Es uno de los poemas más complejos y extensos de Luis de Góngora, junto al que antes mencioné, la fábula de Píramo y Tisbe. Este manuscrito constaba de 632 versos y con 79 estrofas, compuestas en versos en decasílabos. Es una aclamación a don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, durante el reinado de Felipe III. Y panegírico se asocia a un sobrenombre del dios Apolo, y en el teatro clásico griego se utiliza para designar un canto de alabanza y de admiración al dios Apolo. Su estructura es parecida a la de un discurso porque tiene un exordio que fija el tema, demuestra de todas y cada una de las virtudes del personaje y luego tiene un apoteósico epílogo que es típico del discurso. Bueno, voy a leer dos poemas para finalizar, para cerrar este segmento. Y el primero se titula A los celos. Oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida. Oh ponzoñosa víbora escondida, de verde prado en oloroso seno. Oh entre el néctar de amor mortal veneno, que en vaso de cristal quitas la vida. Oh espada sobre mí, de un pelo asida, del amor. Oh espada sobre mí, de un pelo asida, de la amorosa espuela, duero freno. Oh celo del favor verdugo eterno, vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino, si allá cabes, del espanto. Mas no cabrás allá, que pues ha tanto que comes de ti mismo y no te acabas, mayor debes de ser que el mismo infierno. Y el otro poema se titula también, es un soneto, se titula Un sueño. Varia imaginación que en mil intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos. Pues traes los espíritus atentos solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente sahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Síguele, mostrárate el rostro amado, y engañarán un rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y bello. Bueno, con esto cierro este segmento del gran escritor, poeta y figura del siglo de oro español, don Luis de Góngora. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta presencia poética del siglo de oro español. Muchísimas gracias a usted por este trabajo tan maravilloso. Así es que, si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Rosalía, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, ¿les gustó el trabajo de nuestro querido Luis Alberto? ¿Cómo no? Excelente. Sí, trató uno de los grandes. Ahora tiene otro aspecto de la literatura y este viene desde España. Viene desde el capítulo de El Reino de España
y es nuestro querido amigo, compañero de trabajo, el doctor Jaime Kosak, en sus apuntes literarios con otros de sus temas sobre poesía y literatura. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes, amigos de Literatura Visión, doña Rosalía. Otra vez es un gusto estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar, siguiendo con la temática de la poética, la frase que me va a guiar es: como la vez anterior trabajé a las palabras se las lleva el viento, las frases populares, esta vez es: una imagen vale más que 1000 palabras, que es una frase literaria, pero no tiene sentido en realidad, aunque impacte imaginariamente o afectivamente a las personas. ¿Por qué? Porque si no existieran las 1000 palabras, la imagen no tendría ningún valor, ningún sentido, porque todos estamos hechos de palabras, incluso la gente que es sorda o que es muda o ciega, están hechos de palabras. De lo contrario, no podrían hacer un aprendizaje para convivir con los demás. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras, pero para aquellos hechos por la palabra, porque son capaces de emocionarse por una imagen, y son capaces de emocionarse por las palabras, pero no por las palabras en sí, sino porque las palabras nos constituyen y por lo que las palabras se dicen entre sí. Por ejemplo, una obra literaria está hecha con palabras, diría actualmente un crítico que tratase de reconocer la importancia del lenguaje en literatura. Pero, como cualquier otro enunciado lingüístico, la obra literaria no está hecha con palabras, está hecha con frases. Y estas frases pertenecen a distintos registros del habla. A esta noción se aproximan ciertos usos del término estilo. Parte de nuestra tarea consiste en describirlos, porque es necesario comenzar viendo cuáles son los medios lingüísticos de que dispone el escritor, y es preciso conocer cuáles son las propiedades del habla antes de su integración dentro de la obra. Este estudio preliminar, relativo a las propiedades lingüísticas de los materiales preliterarios, es necesario para el conocimiento del discurso literario mismo, que es lo que abordamos. Y esto es tanto más cierto por cuanto entre ambos no existe una frontera infranqueable. Tampoco vamos a intentar resumir en pocas palabras los numerosos trabajos que se refieren a los estilos. Más bien intentaremos dedicarnos a poner en evidencia solo algunas categorías, cuya presencia o ausencia crea un registro de la lengua. Por lo demás, debe agregarse inmediatamente que nunca se trata de presencias o ausencias absolutas, sino de predominios cuantitativos, que por otra parte apenas estamos en condiciones de medir, porque, por ejemplo, ¿cuántas metáforas debe haber por página para calificar un estilo de metafórico? ¿O es un conjunto? ¿O alcanza con 2 metáforas? ¿O es un intento de hacerlo y a veces no se consigue?
Y no se trata de verdaderas oposiciones, sino de características graduadas y continuas. Una primera categoría muy evidente que permite caracterizar un registro es lo que en el uso cotidiano se denomina la naturaleza concreta o abstracta del discurso. En uno de los extremos de este continuum se encuentran las oraciones, en las que el sujeto designa un ser singular, material y discontinuo. En el otro, las reflexiones generales que enuncian una verdad fuera de toda referencia espacial y temporal. En esos intercambios entre ambos extremos se sitúa una infinidad de casos intermedios según que el objeto evocado sea más o menos abstracto. Y el lector reacciona siempre intuitivamente o sentimentalmente ante esta propiedad del discurso, valorizándola de manera diferente. Por ejemplo, la novela realista se especializa en la representación de detalles materiales, concretos. O, por ejemplo, en el cine, una imagen que aparece en una escena aparentemente puesta al azar, después cobra sentido en el desarrollo de la película. Tampoco uno se puede guiar por el contenido, porque la gente dice, ¿de qué iba la película? Entonces dice, no, era una de vaqueros y de indios. Pero no es lo mismo la diligencia de John Ford que algunos western spaghettis. Entonces, la metáfora a lo mejor es todo el texto, ¿no? Por ejemplo, detalles, las uñas de León en Madame Bovary o el brazo de Ana Karenina. Y en cambio, la novela romántica privilegia el análisis, los vuelos líricos, las reflexiones abstractas. Por lo demás, también son perfectamente posibles todas las combinaciones y mezclas de ambos. Con estos temas tratados por la ciencia, es complejo simplificarlos demasiado porque al final termina como aquella anécdota de Einstein que fue a explicar su teoría de la relatividad y entonces el público le decía, no entendemos. Entonces él la simplificó y el público seguía diciendo, no entendemos. Él la simplificó más. Entonces, al final, el público dijo, sí, ahora lo entendemos. Y Einstein respondió, sí, ustedes entendieron, pero no es la teoría de la relatividad. Bueno, en próximas entregas trataremos de aclarar más estos términos. Muchas gracias. Ya vimos este trabajo del doctor Kozak, que es sumamente interesante porque él trae siempre, me encanta él, Rosalía. Sí, unos apuntes muy interesantes, sobre todo sobre la poesía desde el punto de vista literario. Hoy está variado el programa. Sí, muy bueno. Sí, hoy está variado porque vienen de muchos lugares, pero sobre todo porque lo que pasa es que España para nosotros tiene un motivo muy importante, que es que tiene 19 delegaciones, señores. 19 delegaciones, son 19 grupos que trabajan de acuerdo a sus provincias, de acuerdo a sus delegaciones. Ellos tienen diferentes aspectos culturales que nos traen en este programa. Esa es la parte más interesante. A veces me han dicho, hay algunas personas, ¿saben de quién hablo? Que me ha dicho, pero ustedes tienen preferencia con España. Es que ellos son los padres del idioma. No existe la preferencia. Hay muchas delegaciones y hay que darles
la oportunidad a todas las delegaciones, porque todos ellos traen su cultura, lo que sea. Son diferentes grupos y hay que darles la oportunidad. Seguro. Y ahora, para que vean que las cosas son muy parejas, traemos al capítulo de la Florida. Y con el capítulo de la Florida viene nuestra querida canciller Gioconda Carralero, que nos trae un interesante programa. Adelante, Gioconda, bienvenida. Buenas tardes, Rosalía de la Soledad, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y público presente. Como parte de la directiva del capítulo de la Florida, deseo compartir con ustedes el siguiente tema: la importancia del idioma español, que nació en la península ibérica entre el siglo VI y el siglo IX, aproximadamente. Es una lengua romance, resultado de siglos de evolución a partir del latín. El español es una lengua romance como resultado de las mezclas de palabras de distintos orígenes, como griego, celta e ingleses, que surgieron debido a la conquista del Imperio Romano que implantaron su idioma, el latín. Como toda lengua fue evolucionando a través de los siglos. Es así que en España se formaron diferentes dialectos en cada región hasta que lentamente el castellano, que tuvo su cuna en Castilla, fue ganando la supremacía sobre los demás dialectos. Al conformarse España como nación, se reconoció a este idioma como español, denominación que predomina en nuestros días. El idioma español es la lengua materna de más de 477 millones de personas. Es el idioma oficial de 21 países y existen hispanohablantes en los 5 continentes, es decir, el 7.8% de la población global, que representa el 6.4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Este dato fue tomado el 6 de junio del 2018. El español es la tercera lengua más hablada del mundo, y después del chino, mandarín y el inglés. Casi 470 millones de personas lo tienen como lengua materna. El español es la tercera lengua más usada en Internet y la segunda más utilizada en las 2 principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter. La población hispana de los Estados Unidos supera actualmente los 50 millones de personas, sobre todo que la comunidad hispano-estadounidense es la 14ª potencia económica del mundo en poder de compra, y que el poder adquisitivo hispano se duplica cada década en este país. Es importante que los niños aprendan idioma español. Es importante que los niños aprendan a hablar idioma español, porque es un país como Estados Unidos, donde la población hispana supera los 50 millones, mejoraría sus habilidades sociales, laborales y culturales. La obra literaria más importante de la lengua española es Don Quijote de la Mancha, escrita por el intelectual español Miguel de Cervantes Saavedra, 1605, siendo uno de los libros más traducidos en el mundo. Qué bien haría a todos leerlo en su idioma, el español. También leer el primer texto literario escrito íntegramente en castellanos, el Cantar del Mío Cid, cuya versión original data del siglo XII. Regresando al libro Don Quijote de la Mancha, el intelectual Jorge Luis Borges decía acerca de esta obra literaria: es la primera y la más íntima de las novelas de caracteres y el mejor de todos los libros de caballería. En Europa, los niños en las escuelas, la mayoría son bilingües. Nuestros niños también deben aprender otros idiomas. Yo sugiero el español. Muchas gracias, Dios los bendiga y que tengan muy bonita tarde. Bueno, ahora continuamos con los anuncios y traemos nuevamente a nuestra querida Alba Learning con sus audiolibros. Adelante, Alba. Bienvenida. Buenos días a todos.
estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Se acabó el video de Alba Learning, pero mantenemos el espacio de los anuncios, porque hoy tenemos un anuncio muy interesante. Y oído estoy. Seguro que sí, y ustedes van a saber porque nosotros no nos callamos nada. Aquí el chisme es el chisme literario. Yo creo que debíamos tener un espacio. No le llames chiste, la comunicación literaria. No, gustaría decir, el chisme. Chisme. El chisme literario debíamos que tener un espacio, por eso lo vamos a pensar. Pero bueno, el anuncio que traigo en el día de hoy es que el próximo viernes, esta semana, el próximo viernes, día 26 de este mes, conjuntamente con nuestro miembro de honor, el excelentísimo Don Anatolio Endón, MBA, este señor que es una persona amabilísima, porque es un individuo que abre sus brazos igual que la puerta de su misión y nos apoya en este programa que vamos a presentar con mucho orgullo. La academia, como siempre, dando un paso más adelante, y vamos entonces a presentar un evento muy importante que nos lleva a la Organización de Naciones Unidas, y allí, en la plena casa de las Naciones Unidas, vamos a hablar del idioma español. Mis queridas amigas, todos nuestros compañeros de el capítulo central, una servidora, vamos a pedir allí qué cosa es el español, vamos a hablar del español. Nuestra amada lengua. ¿Y qué cosa es lo que vamos a hablar? Diferentes temas, diferentes enfoques, pero siempre dentro de lo que es nuestra cultura, dentro del idioma español. ¿Seguro? Muy orgullosos estamos de ella y por eso la paseamos por el mundo entero. Seguro que sí. Y en esta ocasión estamos muy, pero sumamente orgullosos de trabajar y presentar este evento. Vendrán compañeros de la academia de diferentes países, están invitados y algunos no han podido o no podrán venir por problemas de visados y asuntos políticos de los países que ellos viven y no han podido obtener la entrada a este país. Pero sí tenemos a Costa Rica, tenemos a Santo Domingo y unos cuantos países más que nos acompañan. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional hace su presencia en la Organización de Naciones Unidas este viernes, día 26, que después ustedes verán en los diferentes videos que vamos a presentarles. Ese era todo el anuncio. Ahora quiero hacer un comentario porque en los estelares esperábamos proveerles con una producción original de
el capítulo de Guinea Ecuatorial. Esperábamos que este fuera un programa para Literatura Visión desde el capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de Guinea Ecuatorial, en nuestro afán de brindarles un contenido original producido por ellos, como siempre, para su programa de Literatura Visión. Entendemos también que desafortunadamente algunas veces nuestros capítulos en otros países están comprometidos en otros asuntos, con otras organizaciones y demás. Aún así, estamos sumamente agradecidos que el capítulo de Guinea Ecuatorial nos han brindado la oportunidad de verles trabajando desde la reunión llevada a cabo por la AEGLE, academia con la cual también nosotros hemos establecido un vínculo de alianza con Guinea Ecuatorial, la AEGLE y la Academia Norteamericana. Es por eso que en este caso no se ajustan el programa que tenemos presente con los estelares de Literatura Visión, pero sí queremos mostrarle algunos clips en la espera de poderles proveer otro trabajo original para este espacio en los próximos días desde nuestro capítulo de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias, y ahora, después de este preámbulo, vamos a ver lo que nos envió Guinea Ecuatorial. Adelante, corre video. Tenemos aquí con nosotros a los académicos y también colaboradores de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Tengo a mi derecha al doctor Fernando Ignacio Ndó, es académico y coordinador de los programas académicos y culturales de la AEGLE. Saludos. Muy buenos días. Muy buenos días. También tenemos aquí al doctor José Luis Mangue, es vicedecano de la Facultad de Humanidades. Bienvenido. Gracias. Y por lo último, contamos con la presencia del profesor don Juan Diosdado Nguere, es filólogo colaborador de la AEGLE y también coordinador del Club de Lectura. Bienvenido. Con ellos, como nosotros lo hemos dicho, vamos a conversar acerca de las novedades que presenta la AEGLE en esta nueva edición o bien en esta celebración de la Semana Cervantina, así como la importancia del libro y las diversas actividades que se desarrollan en esta antena continental. Queremos empezar con las novedades que nos trae la AEGLE acerca de las publicaciones de la RAE, de la SALE y de los académicos de la AEGLE. Y con esto quiero dirigirme respetuosamente al académico doctor Fernando para que pueda hablarnos de forma breve acerca de esas novedades que trae la AEGLE a la población en esta ocasión. Reiterados saludos, don Juan. Es para nosotros una oportunidad propicia hoy, donde la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española ha querido lanzar los proyectos y programas culturales que nuestra institución lingüística ha organizado, teniendo en cuenta la proximidad del Día del Libro, del Día de Miguel de Cervantes, del Día de los Escritores, Periodistas y del Día de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Bueno, y ahora sí, vamos llegando al final de este programa. Bueno. Pero antes de decir el trabajo que traemos, estamos muy contentos también en esta ocasión porque hemos abierto otra delegación en España y hoy se presenta lo que será la nueva delegación de la provincia de Salamanca. Aquí tenemos como directora a la señora Aida Alfonso, que nos trae un programa muy cortito porque es solamente una presentación, pero ustedes van a ver la calidad de trabajo que traen estas muchachas. Esto yo les auguro un trabajo excelente para el futuro aquí en Literatura Visión. Bueno, porque estas es las primicias y ustedes van a considerar si estuvieron a la altura o no.
adelante. Muchísimas gracias, Aida, por este trabajo tan hermoso y bueno, pues seguimos en espera de lo que podrán enviarnos en el futuro. Y con esto cerramos una vez más nuestro capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en este su programa, Literatura Visión. Hasta entonces, hasta la próxima vez, nos despedimos. Como siempre, vamos por más. Vamos Claro por más. que vamos por más. Hola a todos los miembros de la Academia, soy Aida Acosta, poeta, y soy directora de la Delegación de Salamanca, Reino de España, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Es para mí pues, un honor pertenecer a la Academia y que se haya podido abrir esta delegación en Salamanca. Quiero dar las gracias a la presidenta y también especialmente a María del Carmen Aranda por abrirme las puertas. Me encuentro aquí en Ciudad Rodrigo, que es uno de los pueblos de la provincia de Salamanca, que es donde yo resido normalmente, y bueno, quiero darlo a conocer porque, como podéis apreciar, pues tiene una gran belleza, no solo monumental, sino también en historia y cultura. Entonces, pues también va a ser uno de los puntos desde los que voy a transmitiros pues, el conocimiento de muchos autores que están relacionados con esta ciudad. Mis compañeras, sin embargo, están en Salamanca capital y desde allí pues, se van a presentar ellas mismas. Ellas son Celia, Mónica, Elena y Esmeralda. A continuación se presentan ellas. Hola, soy Celia Corral Cañas, poeta, escritora y miembro de la Delegación de Salamanca, Reino de España, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Y estoy aquí en Salamanca junto a Fray Luis de León, poeta, humanista, docente, intelectual, persona que tuvo que enfrentarse a las adversidades de su tiempo y que creyó en la palabra y creó en la palabra mundos que aún hoy continúan vivos. Es un placer para mí pertenecer a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en su delegación en Salamanca, Reino de España. Soy Mónica Velasco, profesora de lengua castellana y literatura y poeta. Os presentamos desde Salamanca a nuestra querida escritora con mucho vínculo también, no solo en Salamanca y en España, sino también en Estados Unidos, Carmen Martín Gaite, a la que desde aquí hacemos un querido homenaje porque hoy estamos celebrando que regresa el legado de la escritora a nuestra ciudad. Es un placer. Gracias. Soy Elena Díaz Santana, miembro de la Academia de Literatura Norteamericana Moderna Internacional. Soy poeta, licenciada en Filología Hispánica, socia fundadora de la Asociación de Amigos de Unamuno y en estos momentos presidenta de la asociación, cuyo lema es promover y difundir la vida, obra y pensamiento de Miguel de Unamuno. Estamos en este lugar emblemático con la figura de don Miguel al fondo, que era un escritor de la generación del 98, poeta, novelista, ensayista y uno de los escritores más importantes del siglo XX español. Un saludo a todos y un honor pertenecer a la Academia. Buenas tardes, les saluda Esmeralda Sánchez Martín, miembro de la Delegación de Salamanca, Reino de España, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Me encuentro en uno de los lugares emblemáticos de Salamanca, es el Huerto de Calisto y Melibea, que representa una de las tragicomedias españolas más importantes de todos los tiempos, en concreto conocida como La Celestina. La Celestina es una persona que interviene para que se establezca una relación amorosa entre dos personas. Se atribuye esta obra al autor Fernando de Rojas, nacido en Puebla de Montalbán en 1470. Estudió leyes en Salamanca, fue descendiente de conversos y por ello tuvo graves problemas con la Inquisición.
Esta es una de las obras más importantes de la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. La sensualidad y el amor cobran un especial protagonismo. Destaca de la obra igualmente su finalidad didáctica, la elección de personajes, su forma dialogada y su vinculación a un entorno universitario. Ante las torres de nuestra catedral gótica les envío un cariñoso saludo. Esta es la escultura que hizo Agustín Casillas, escultor salmantino, dedicado al personaje de la Celestina. Aquí leemos una cita del acto 12 que dice así: soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas, si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. Nos encontramos en este rincón de Ciudad Rodrigo porque justo detrás de mí está el escudo del linaje de los Silva. En esta casa vivió Feliciano de Silva, el escritor, que nació y murió aquí en Ciudad Rodrigo. Feliciano de Silva fue un autor muy conocido en el siglo XV. Fue autor de distintos libros de caballería, por ejemplo, La Matiz de Grecia, El Lisuarte de Grecia o incluso La Segunda Celestina. Estos libros fueron los causantes de la locura de Don Quijote de la Mancha. Este autor, junto a los otros autores que han mencionado mis compañeras, vamos a hablar de ellos en programas posteriores. Y bueno, pues lo que queremos dar es a conocer toda esa amplia cultura que tenemos aquí en la tierra de Salamanca. Me despido de todos vosotros, de todos los miembros, de todos los oyentes, y muchísimas gracias por esta oportunidad y por poder pertenecer a la Academia. Muchas gracias. Thank you.